Buenas tardes, ingeniero Rolando Girón. Yo soy el único representante ya del grupo 14 porque con relación con los compañeros no cumplieron con lo que se les había dicho, no ni siquiera han tenido el tiempo para poder contestar los mensajes del grupo y no pudimos finalizar lo que es la actividad, ¿verdad? En pocas palabras, lo que es la aplicación quedó a medias, pero le voy a explicar de una manera breve qué fue lo que se realizó y cómo funcionó. Por ejemplo, en un principio se iba a pensar utilizar lo que es Firebase, una base de datos no relacional, pero los compañeros, el que estaba en cuanto a la parte de la aplicación, el desarrollo, y no cumplió con lo estipulado en ese momento. Entonces al final a mí me dejaron encargado de hacer una API REST, pero completamente diferente, con una base de datos relacional que es hecha en SQL Server, así se llama nuestra base de datos pedido, y realicé lo que son los procedimientos almacenados para poder hacer lo que son las consultas de la API. Son todos estos. Voy a mostrar lo que es el diagrama de la base de datos, que había finalizado de esta manera. Se había diseñado al final de esta manera porque el compañero que había dicho que él había hecho lo que es la base de datos, lo dejó a medias, la verdad no nos explicó a todos. Hubo una organización muy mala en el aspecto del desarrollo y nos dejó a que utilizáramos esta base de datos y ya nadie quiso realizarla de nuevo. Entonces le voy a explicar cada campo que era lo que debía haber funcionado tanto en la aplicación. El API sí funciona, ¿verdad? En la parte de usuario tenemos un usuario que en la tabla cada registro registra los datos personales de una persona. El usuario, el password era para poder definir lo que sería un usuario administrador y un usuario y cliente, un usuario sin registrarse, ¿verdad? Entonces el rol número 0 iba a ser para los usuarios cliente, ¿verdad? Los que no iban a tener ningún tipo de privilegio como un administrador en lo que es en la aplicación, ¿verdad? Y el número 1 ya sería en la parte de los administradores, ¿verdad? Que ya sí ya tienen privilegios como por ejemplo poder eh, cancelar una orden de compra. Por ejemplo, un cliente realiza una solicitud en la aplicación. El cliente, si por ejemplo hay un dato que no es totalmente congruente con lo que está en el stock de la base de datos, entonces no se puede pedir. Entonces el administrador puede bloquear esa orden, puede cancelarla o incluso puede rechazarla. Esa era la intención al final, ¿verdad? Que tanto el administrador pudiera revisar lo que es cuántas órdenes de compra hay y cuáles sí se pueden cumplir y cuáles no. En el caso de que pueda aparecer en stock algún valor y entonces no haya ese producto, ¿verdad? Porque a veces puede suceder, ¿verdad? Entonces, lógicamente, así va a ser la base de datos, ¿verdad? O sea, la cuestión de la mecánica de la aplicación, ¿verdad? Pero eso quedó de esta manera en la parte de la base de datos. En la API sí logré hacer lo que es la API con ASP.NET C Sharp, y en esta parte fue que ya realicé todo lo que tiene que involucrar lo que es la API, ¿verdad? Entonces, a la hora de crear el proyecto yo elegí .NET y también elegí API Web para poder realizarlo, pero para una API, no como una aplicación ASP.NET normal, ¿verdad? Entonces se crearon estas carpetas. En los modelos van la definición de cada variable,
que la vamos a ir a extraer de lo que es la base de datos, la tabla de la base de datos pedido, ¿verdad? Y aquí son alrededor de 9 tablas que están hechas en la base de datos. Rol no está por el caso de que rol no se va a estar modificando cada rato, solo sería una sola línea identificando cuál es 0 para clientes, 1 de administrador. Entonces no encontramos que había que hacer, por ejemplo, la parte del get, que es un select, ¿verdad? Para que quedara ya de la manera más amplia, sino que no, ¿verdad? Ya se sabe que por definición sencilla eso es. Hicimos en la carpeta data. En la carpeta data va todo lo que sería la parte de la programación del API, ¿verdad? Por ejemplo, en compras, de registrar es el famoso insert, ¿verdad? Aquí tenemos el procedimiento almacenado. Yo lo hice de esta manera. Agregué cada uno de los campos, los parámetros que están siendo obtenidos, ¿verdad?, de la conexión, los envía por medio de esta variable. O sea, estamos de los parámetros que recibe el método o compra de este método, ya nosotros lo buscamos por medio de por ejemplo, el modelo, ¿verdad?, donde está la definición de la variable, ¿verdad? Porque esto no es que esté leyendo directamente la base de datos, sino que esta es una definición que ya está hecha en modelo, ¿verdad? Y esta es básicamente para hacer un insert, para hacer un update, es básicamente lo mismo, solo que cambia que ya lleva el ID de la compra, ¿verdad? Porque es necesario para hacer un update. El select all solo lo que hace ya es obtener los datos, todos los datos sin ninguna condición, ¿verdad? Como decir select asterisco from tabla y muestra todo, ¿verdad? Y ya en esta parte, como lo medio de while, mientras dr está definido aquí con el SQL Data Reader, nosotros mientras lo está leyendo, nosotros vamos añadiendo lo que serían estos valores, ¿verdad? Para construir el JSON, ¿verdad? Estos son todos los que serían las definiciones que están en la tabla compra, ¿verdad? Y con su respectivo, por ejemplo, si es entero, nosotros hacemos la conversión a entero, ¿verdad? Incluso para los decimales, podría ser en la parte que la base de datos se ha definido parte decimal o float, pero eso depende, ¿verdad? Por ejemplo, aquí había puesto yo esta parte de código que podría ocupar para el datetime, ¿verdad? Pero lo dejé así. Y los controladores al final ya son la parte donde nosotros llamamos lo que es el método y le enviamos lo que es el parámetro. En el caso de select, personalizado, ya get, ya es personalizado en obtener, porque es lista, perdón, y es obtener. Cuando nosotros hacemos un get de esta forma, aquí nosotros le enviamos un parámetro mediante el endpoint, y así sucesivamente. Aquí tenemos la parte de comprar, que es registrar e insertar, o put en el caso de la res. Modificar sería update, o aquí sería put, y aquí perdón, en el insert post. Y eliminar sí sería delete definitivamente. También en la parte, voy a explicar la parte de la conexión rápidamente. Esta es la cadena de conexión que nosotros utilizamos. Este es el nombre de mi instancia para poder llamar lo que es a la base de datos, para poder hacer el uso de la base de datos. Sin esto no podría conectarme yo a la base de datos que están realizadas ahí, ¿verdad? Al sistema de base de datos, ¿verdad? El nombre que se llama pedido, ¿verdad? Y no tiene ninguna contraseña porque no ha sido configurado de esa manera. Entonces voy a iniciar lo que es la API. Voy a explicar una parte de lo que es el funcionamiento de la API REST, cómo es que iba a estar funcionando, ¿verdad? Por ejemplo, como lo hice desde cero, está este caso de que no va a aparecer, por ejemplo, la definición aquí